Nada más, después del saludo musical y estos consejos publicitarios, ¿vale? Pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Christopher Rodríguez. Con él hablamos todas las semanas, pues un poquito de política, ¿no? Esas reflexiones, esas opiniones. Christopher, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes, Neri, y buenas tardes también a todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Mucho calor por la zona del sureste? Pues la verdad que hay un bochorno Horrible, bastante ¿verdad? molesto y ya estamos en ese entretiempo que por la mañana tienes que sacar el abrigo y a mediodía hace mucho calor, ese típico tiempo de este mes, ¿no? Sí. Y bueno, uno particularmente esperando ya que llegue el frío y sobre todo que lleguen las lluvias, Sí. que la gente de medianía lo necesita. Sí, además, bueno, hoy prácticamente la mitad de la isla ha estado chispi chispi, ha caído más de un buen chaparrón también en la zona de Aruca, veíamos antes unas imágenes, pero bueno, la otra mitad, este sur-sureste Gran Canario con el bochorno, ¿eh? Increíble, Sí, ¿eh? El continente en miniatura que tenemos aquí, ¿no? y vamos a ver, porque ya digamos, esa información tradicional que teníamos de seguimiento de cuándo eran los meses de lluvia Ujú. y cuándo eran los meses de calor, eso ya está cambiando. Ya ha habido esta mañana incluso desde la propia Unión Europea y desde la UNESCO ya se han dado datos de que el cambio climático empieza a ser irreversible. Efectivamente. Y bueno, estamos empezando a ver esos primeros síntomas de que esto está cambiando. Esos temporales que se viven en Canarias, que son más habituales últimamente, o Sí. esas olas de calor cada vez más habituales, son señales de alerta de que estamos ya en la última parada del tren antes de llegar hasta el final. Y bueno, yo creo que es el momento de que nos lo tomemos en serio. Lo hemos hablado muchas veces, incluso Sí, sí, en ¿no? esta radio, Y no de me que importa recalcarlo, Christopher, porque soy de la opinión de que ese cambio climático, como tú dices, lo tenemos cada vez más cerca. Y también soy de la opinión de que todos, porque al final no solo por la parte administrativa, la institución, ¿no? Sino también los ciudadanos, los vecinos, debemos de aportar nuestro pequeño granito de arena para no seguir contribuyendo a que esto se siga acelerando. sí, porque además el cambio climático, como te digo, está ahí. Sí, Los millennials, la generación de millennials es sí, la última que va a poder intentar cambiar y revertir esta situación y además no solo en el plano medioambiental, sino también en el plano económico. Lo estamos viendo últimamente con todas las subidas escandalosas que está habiendo de de la la luz, que luz. está afectando muchísimo a toda la población. Y bueno, estamos viendo que hay dos alternativas a esto: o se apuesta de una manera decidida por las energías renovables, que son las que a medio y largo plazo van a conseguir que esa factura de la luz disminuya, o también hay otra opción para disminuir la factura de la luz, que es volviendo a la utilización del carbón y volviendo otra vez a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sí, pero eso Yo creo que esa no es la contribuiríamos. opción. Ah, ya está. Pero Esa no es la seguiríamos, opción. claro, porque seguiríamos contribuyendo a seguir emitiendo CO2 a la atmósfera. Hay que cambiar totalmente la manera, o bueno, esa es mi opinión, en la que nos abastecemos de esa energía. Sí, No, exacto, así es. La apuesta tiene que ser irnos a las renovables, a un sistema que sea energéticamente sostenible, que sea también económicamente sostenible, porque, como te digo, ya las alarmas cada vez están más sí. encendidas, los anuncios, los informes de las instituciones públicas son cada vez más contundentes y hay que hacer un esfuerzo importante. Hablando de la factura de la luz, Neri. Eso te iba a decir, porque aparte tengo una cosilla, a ver qué opinas. Bueno, el gobierno sacó ayer, ¿no? Antes de ayer, Ayer. perdón, un paquete de medidas precisamente para atajar estas subidas de la luz. ¿Qué te parece todo este paquete de medidas que han salido? Bueno, le he podido echar un vistazo a grandes rasgos a la propuesta de medidas que va
a empezar a aplicar el gobierno para reducir la factura de la luz. Recuerda que la semana pasada ya hablábamos de que y el tema de los ERTE iban a ser las dos grandes peras de toque que iba a tener el gobierno para sostenerse a lo largo de la legislatura. Bueno, las primeras medidas están ahí, como te digo, me ha dado tiempo a ver algo de esa propuesta y si me lo permite, voy a intentar resumirlo que la gente no pueda entender, porque es un tema bastante técnico. Las medidas que va a proponer el gobierno se dividen en 5 bloques. El primer bloque son medidas estructurales, apuestas por las energías renovables, como estábamos hablando que ese tiene que ser el futuro. El gobierno va a fomentar la instalación y la producción de energías renovables con ayudas públicas. Va a aprobar también un plan económico de más de 1.120 millones de euros en ayudas al autoconsumo para que la gente en sus viviendas pueda instalar placas solares, pueda instalar baterías y pueda instalar también pequeños molinos eólicos para consumo casero. Sí, que pueda hacer esa transición a lo que tenemos ahora mismo y ser más autoconsumo y claro está, con energías limpias. Sí, y además, como te digo, son 1.120 millones de euros que van en ayuda al autoconsumo que van a empezar a aplicar en los próximos meses. Luego también un dato que me pareció interesante en este sentido, en cuanto al bloque de medidas estructurales, es que el gobierno va a dar más competencia en el sector eléctrico. Es decir, las subastas que se hacen de energías renovables hasta ahora quedaba en manos del lobby energético, que está dividido por 4 o 5 grandes empresas que todos conocemos. Pero a partir de ahora el gobierno va a abrir esas subastas a nuevos proyectos a nuevas empresas. A nuevos operadores también. A nuevos operadores, exacto, no me salía la palabra, que no sean solo este lobby energético, y además también va a permitir que se creen pequeños proyectos de participación ciudadana, que también se incluya en esta, pues digamos, apertura del sector eléctrico, pues para que haya una mayor penetración de estas energías renovables. Luego también reducen la factura eléctrica con el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Lo que quieren es sacar de la factura una parte de los costes regulados que hasta ahora se están pagando al 100% por parte de los consumidores, o sea, por el ciudadano de a pie, por todos nosotros, y eso se lo quiere traspasar a las empresas que venden energía, tanto eléctrica como gas o petróleo. Luego hay un segundo bloque que son medidas coyunturales, que son, digamos, las más directas y las que los ciudadanos van a ver más pronto que tarde. La idea es reducir el 22% de la factura de la luz, disminuir, ¿cómo? Pues disminuyendo el IVA que se paga del 21 al 10% que se aprobó en junio, y también van a aminorar de manera temporal el exceso de retribución de las eléctricas por los precios del gas. Con esto se pretende que reducir en 2.600 millones de euros el beneficio hasta el mes de abril del año que viene. Van a rebajar también el impuesto de electricidad del 5,1 al 0,5 y además van a prolongar la suspensión del impuesto a la generación de CO2. La idea que plantea el gobierno, habrá que verlo, a raíz sobre todo de la última modificación que se hizo, que no surtió efecto, pero bueno, esta es una propuesta más potente que va a hacer el gobierno, y la idea es que esa factura de la luz baje en torno a un 20-25%, de media un 22% a partir de los próximos meses. Habrá que estar atentos cuando nos llegue esa factura de la luz a ver si efectivamente esas medidas del gobierno están surtiendo efecto. Luego, hay un tercer bloque de protección a los hogares que son los más vulnerables. Los más vulnerables. Ampliación de ese escudo social, ¿verdad? Sí, exactamente. Ampliación de ese escudo social, ampliando la prohibición del corte de suministro y ampliando la base de los beneficiarios del bono social eléctrico, y además se crea un bono social térmico, con lo que se pretende, según el gobierno, pues proteger a aproximadamente 1,2 millones de hogares que están en riesgo de exclusión por cuestiones energéticas. Y luego ya por último, el bloque cuarto de esas propuestas, la idea es reducir los sobrebeneficios que están teniendo las eléctricas para que precisamente pueda repercutir en la ciudadanía. Sí. Son propuestas de un profundo calado que pretende, digamos, cambiar la visión que se tiene del sistema eléctrico, del propio mercado eléctrico, a través de una
de unas regularizaciones impositivas y a través de una liberalización de esas nuevas subastas eléctricas que se hagan. Y bueno, aquí está esa medida de la que hablamos la semana pasada, que no estaba muy definida cuando lo hablamos la última vez. Y bueno, ahora tocará esperar si efectivamente esas medidas pues van a tener ese resultado que todos los ciudadanos esperamos, que es que al final pues el sistema eléctrico no se convierta en un asunto en el que solo aquellas personas que tienen una riqueza bastante elevada puedan soportar. Bueno, ¿y qué me dices tras este paquete de medidas? Las primeras en saltar, las eléctricas, diciendo, entre otras cosas, que se les crea inseguridad jurídica. Bueno, yo no la veo. Y en un momento dado también han llegado a decir que se pueden llegar a cerrar las centrales nucleares. ¿Qué te parece? Sí, efectivamente, está claro que las eléctricas no se van a quedar quietas, van a batallar. No van a batallar porque el argumento que están dando es que van a tener que cerrar las centrales eléctricas porque van a perder dinero y va a ser imposible mantenerlas. Eso es falso. Falso, totalmente falso. Eso es totalmente falso. Lo que va a provocar estas medidas del gobierno es que las eléctricas dejen de ganar las millonadas que están ganando hasta ahora. Exacto. Que van a seguir ganando mucho dinero, pero no tanto como el que están ganando hasta ahora. Y es increíble que solamente en el último trimestre, bueno, disculpa, leía un artículo esta mañana que durante la pandemia, o sea, tuvieron unos beneficios increíbles, sí, en apenas 3-4 meses. Sí, están hablando de miles de millones de euros exacto. Diarios. De todas maneras hay que dejar clara una cosa. Es verdad que la energía nuclear en España supone aproximadamente el 22% del consumo total que hay en nuestro país, ¿vale? Es verdad que un cierre de las nucleares apagaría el país. Pero eso te adelanto, y les adelanto a los oyentes, eso no se puede hacer. Claro. Es imposible que lo hagan. ¿Por qué? Porque para que eso se produzca, en primer lugar tiene que haber un dictamen del gobierno. Es el gobierno quien está autorizado en exclusividad a aplicar ese cierre de las centrales nucleares. Y luego, una vez que se aprueba el dictamen del gobierno, el suministro tiene que venir avalado también por la Red Eléctrica de España, y todo eso terminar siendo también apoyado por el Consejo de Seguridad Nuclear Nacional. Con lo cual, las eléctricas no pueden en ningún momento decidir que apagan una central porque les da la gana o porque tienen una pataleta, porque van a perder dinero con respecto a lo que estaban ganando hasta ahora. Y es más, también esto no es un problema solo de España. Está siendo a nivel europeo. De hecho, veía un dato ayer a 500 euros, aunque ya no está en territorio europeo o ya no pertenece a la Comunidad Económica Europea, en el Reino Unido a 500 y pico euros. Sí, la hora por vatio, o sea, imagínate. Y además, como tú bien dices, es un problema que está afectando a toda Europa. El dato de ayer, si no recuerdo mal, ahora estoy hablando un poco de memoria, era a 174 euros el kilovatio por hora en España, en Italia era 172, y creo que, si no recuerdo mal, en Francia era 178, aparte de los 500 y pico que era Gran Bretaña, que es un auténtico disparate. Está claro que es un grave problema que no solo afecta a España, que afecta a toda Europa. Es verdad que afecta más al sur de Europa, que son mayormente consumidores de esa energía que se genera en el norte, pero lo que está claro es que esto es un ejemplo más de que hay que apostar decididamente por las energías renovables para evitar esa gran dependencia y sobre todo para que sea económicamente sostenible en nuestra sociedad. Seguro que la semana que viene volvemos a hablar, Christopher, de este tema de la luz, porque Italia también estaba pendiente de aprobar una serie de medidas. También sacar un paquete de medidas respecto a las eléctricas. Vamos a ver si va en la misma línea de España, ¿no? O a ver qué tipo de medidas han implantado ellos. Y luego, seguidamente, seguro que Europa también va a tener que hacer algo con todas estas grandes compañías, porque
No puede ser que se emplee tanto dinero en pagar la luz como, bueno, como el que puedes emplear en un mes de comida en tu casa. Sí, está claro que los países ya se están poniendo manos a la obra y está claro que Europa no puede quedarse al margen. Como tú bien dices, veremos la semana que viene Italia, las medidas que aplica, veremos si detrás de Italia también viene algún que otro país Otro más, país. Uh-huh. porque es verdad que había muchos países del entorno, llámese Grecia, También. llámese Portugal, llámese Francia, que estaban a la expectativa un poco de tanto España como Italia, que es lo que iban a hacer y esos primeros resultados que pudieran tener. Y es verdad que vamos a seguir hablando de esto durante las próximas semanas Y a mí, y, y y esperemos, como te digo, que estas medidas pues surtan efectos, sobre todo pensando en toda la ciudadanía, porque hombre, esto esto no puede es un ser. problema muy grave para el bolsillo de los ciudadanos. A mí también, tú sabes, yo a veces soy de esos refraneros, dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo están de esta manera, ¿no? La factura de la luz que nos está llegando no solo a los españoles, como acabamos de decir, a toda Europa, es increíble, ¿vale? Si al mismo tiempo son ellas las que prácticamente también se van a aprovechar de todos estos fondos europeos que van a llegar. Y me explico, porque son ellas también, estas empresas, las que están implantando, por otro lado, todo ese modelo de energías limpias. Van a tener que llevarlo a cabo ellos también. Claro, pero al final no nos olvidemos de que esto es un lobby, es un conglomerado de empresas que al final son las que tienen el control absoluto de la energía. Además hay una gran dependencia europea del gas que viene de Argelia, Sí. por parte del sur de Europa a través de España, y de Ucrania y de Rusia por el norte, y después está lo poco que se produce en Europa. Y está claro que Europa y por consiguiente todos los países de la Unión Europea están en una franca desventaja con respecto a cualquier otro país de la geopolítica mundial. Pero está claro que ese lobby lo que está haciendo es intentando cambiar para que nadie cambie. Pues sí, ¿no? Sí, porque al final lo que están haciendo es cambiando un modelo, yéndose a un modelo del carbón a un modelo verde, y nos venden esa energía verde y que cuidan el medio ambiente, pero lo que están haciendo es eso, seguir controlando el sistema energético, pero con otras herramientas diferentes. Pues de verdad me resulta incomprensible. Están ganando por aquí, van a ganar también a través de esos fondos europeos, porque ellos van a tener que ser los que lleven a cabo toda esa transición, ¿no? Ese cambio de energía que estamos utilizando. La verdad, ¿qué más quieren? ¿Sacarnos la sangre o qué más quieren, ¿no? Y además también refleja muy bien en lo que se ha convertido lo que inicialmente era la Europa solidaria de los pueblos, que la Unión Europea te impide a los países miembros a ejecutar unas políticas de regulación del mercado, precisamente porque Europa plantea el beneficio del libre mercado. Nos ha demostrado con la crisis de 2008, la crisis financiera, y en España la crisis del ladrillo, que el mercado nunca se regula solo cuando está liberalizado, y que necesita un control público precisamente para evitar esos disparates que se producen. Bueno, Christopher, en el día de ayer, bueno, ya ha comenzado ese curso político. Ayer ya hubo una sesión de control al gobierno y no sé si la seguiste un poco, pero vuelvo a ver más de lo mismo, ¿eh? O sea, no veo que se aporten soluciones o que se hable, ¿no?, directamente en esa sesión de control al gobierno, en ese parlamento, de los problemas que de verdad atañen a los ciudadanos españoles, sino lo típico, tú más, yo menos, menos tú, más tú. ¿Cuándo saldremos del patio de colegio? Otro día de la marmota. Sí. Otro día de la marmota. Fue un calco de lo que ocurría en el Congreso de los Diputados antes de irnos de vacaciones en verano, y lo que ha venido ocurriendo a lo largo de toda esta legislatura.
una oposición tirada al monte, tirada absolutamente al monte, negando cualquier cuestión que pueda ser entendible o que ellos entiendan que puede ser beneficioso para el gobierno. Eso incluye también que pueda quedarse gente atrás, porque no olvidemos que el Partido Popular ayer, en la sesión de control, terminó defendiendo la postura de las eléctricas, que me parece un absoluto disparate. Y creo que, y no es la primera vez que me lo escuchas decir, que el PP creo que se está equivocando, con ese no constante, cuando lo que se espera es, sobre todo de un partido que ha estado en el gobierno, es altura de miras y saber estar apoyando al gobierno cuando hay que estar. Y la verdad que el PP lleva 2 días que es para hacérselo mirar. Ayer en el Congreso de los Diputados, que termina defendiendo la postura de las eléctricas, y luego en el Parlamento Europeo absteniéndose en una votación para que se considere la violencia machista delito a nivel comunitario en Europa. Y el PP absteniéndose en esa votación. Sí. Creo que deberían hacérselo mirar, y creo que ya están en el círculo de atracción de la extrema derecha, que los está absorbiendo de una manera bastante preocupante. Está claro que ahora mismo el gobierno no puede esperar nada del Partido Popular, porque el Partido Popular no va a tender la mano, está tirado al monte, está yendo en contra de la Constitución y de sus obligaciones como partido con representación en el Congreso, al no renovar el Consejo General del Poder Judicial, al no renovar el Defensor del Pueblo y al no renovar los órganos que por ley debe renovar y que ya están caducados. Y así estamos, y así estamos, y para colmo además, no solo poniendo palos en la rueda, sino también yéndose a Europa a hablar mal del gobierno y por ende dejar en muy mala imagen al país en el resto de Europa, cuando además España está siendo mirada con recelo para ver cómo van a gastar esos miles de millones de euros que han recibido por la ayuda a salir adelante y el plan de recuperación contra el COVID. Yo creo que hay formas y formas de hacer oposición y de ganar en buena lid una creencia ciudadana que te permita llegar a ganar unas elecciones. Y creo que el Partido Popular en este sentido ha cogido el peor de los caminos. Pues de alguna manera siendo, pues vamos a ver, históricamente el Partido Popular, ¿no? Un partido de Estado que esté haciendo este tipo de cosas, de verdad, no sé yo a dónde vamos a llegar. Oye, Christopher, quería hablar 2 cositas más contigo. El salario mínimo interprofesional, noticia casi prácticamente de última hora, ¿no? Ha salido adelante, pero aún estamos pendientes de los ERTE. ¿Qué va a ocurrir, no? Pues sí, tú lo acabas de decir, está casi recién salida del horno y calentita esa noticia del aumento del salario mínimo interprofesional, que será de 15 euros en este 2001 a partir del 1 de septiembre, se va a aplicar de manera retroactiva. Y este acuerdo, que se aprobó precisamente esta mañana, está consensuado entre el Ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, la Vicepresidencia Económica y la Presidencia del Gobierno, junto con los sindicatos. La patronal se ha descolgado de este acuerdo, y lo que apunta no es solo la subida para este año 2021, sino también una senda de crecimiento hasta el 2023, de tal manera que se llegue al 2023 en un salario mínimo de 1.060 euros aproximadamente, y en el 2022 que se quede en aproximadamente unos 1.000. Esto es un acuerdo importante para el gobierno, sobre todo porque le permite desbloquear las negociaciones para renovar los ERTE. Había una postura por parte de los sindicatos que decían que si no había acuerdo del salario mínimo interprofesional no iba a haber negociaciones de los ERTE y iba a haber un bloqueo. Recordemos que los ERTE todavía están afectando a más de 270.000 trabajadores en nuestro país. Sí. Y bueno, ¿y Canarias?
y en Canarias. Y ese acuerdo lo que hace es, pues como te digo, desbloquear que por lo menos se sienten a negociar, porque en principio no se iban ni siquiera a sentar gobierno y sindicatos. Ahora la cuestión es que se ha desbloqueado el inicio de las conversaciones, pero son conversaciones que van a ver cómo se resuelven, porque la ministra Calviño ha dejado entrever que van a poner sobre la mesa que se amplíen los ERTE, pero que se rebajen las cuotas y que sobre todo se premie más a la reincorporación del trabajador al puesto de trabajo que al mantenimiento de los ERTE a largo plazo. Ese fue el gran problema que hubo en la última negociación y que podría repetirse en esta, porque los sindicatos lo que están proponiendo es que los ERTE tal cual están y se aplicaron desde el inicio de la pandemia se prorrogan hasta el 31 de enero. Vamos a ver cómo van a quedar esas negociaciones, que prometen ser tensas y bastante duras, pero bueno. ¿Y en qué términos en un momento dado también se llegarían a aprobar, ¿no? Vamos a ver, porque ya de hecho la vicepresidenta está dando a entender que no va a haber acuerdo con los agentes sociales. La patronal tampoco está muy por la labor y bueno, vamos a ver cómo transcurren los días, cómo transcurren esas negociaciones, pero bueno, lo importante es eso, es que ese acuerdo de la subida del salario mínimo interprofesional de 15 euros durante el 2021 a partir del 1 de septiembre con carácter retroactivo, lo que permite es precisamente desbloquear esa mesa de los ERTE que además era una cuestión que también hablábamos la semana pasada. Sí, efectivamente, porque estábamos muy pendientes de cómo van a quedar y sobre todo porque yo la comunidad que veo más afectada por esos ERTE y de hecho la comunidad que continúa con más personas en ERTE sigue siendo la canaria. Sí, sigue siendo Canarias. Y nosotros seguimos dependiendo, ¿no?, de esas incidencias del COVID, del resto de países de la Unión, de cómo van abriendo, cómo van nuevamente retomando y estamos a la vuelta de la esquina a comenzar la temporada. Es que precisamente son las regiones que más dependen del turismo las que se vieron más afectadas por el parón y las que todavía se están viendo más afectadas por los ERTE, porque no termina de arrancar el turismo. Ahora parece que empieza a tener unos pequeños movimientos positivos que nos hacen ser esperanzadores, pero es verdad que son en esas comunidades donde se incluye la Canaria donde el mayor número de trabajadores en ERTE está. Sí. Por tanto, que esa mesa se vuelva a sentar, porque no olvidemos que tienen 15 días. El último día de septiembre es cuando en teoría el acuerdo anterior de prórroga de ERTE acaba. Entonces tienen 15 días para ponerse de acuerdo. Y esperemos que por el bien de todas esas personas, esos 270.000 trabajadores que quedan todavía en nuestro país, Canarias incluido, pues puedan tener una salida al final del túnel. Yo espero que sí. Bueno, y la otra salida sería pues que volvieran a la normalidad, ¿no? A abrir todas esas empresas, a abrir todos esos hoteles y que se recuperara a todo ese personal, ¿verdad? Pero, sí, lo bueno sería eso. Lo bueno sería eso y lo bueno sería también que el gobierno de Canarias aumentara el número de inspectores de trabajo. También, ¿no? Porque no olvidemos que no sería el primer caso ni sería el último en el que con la mitad de los trabajadores se empieza a ritmo de crucero, pero con la mitad de trabajadores y con el doble de trabajo y con el doble de horas y probablemente algunas fuera de contrato de esos trabajadores. Por eso digo, sí, volver a la normalidad, sí, perfecto, todos queremos eso, pero cuando volver a la normalidad implica volver a antes de la pandemia, que todos los trabajadores que estaban trabajando se mantienen en su puesto de trabajo y con las condiciones que tenían. Bueno, porque pero, como digo, no es el primer caso que se ve. Sí, también es cierto. Sino que le pregunten a las Kelly. Entre otros, es verdad. De todas formas, también hablando de esos trabajadores que vuelven a incorporarse, no sé si sabes que también por parte del gobierno se ha dicho a partir del próximo 1 de octubre todos los trabajadores públicos vuelven a sus puestos de trabajo. Y presencialmente, bueno, había un mosqueo ahí por parte de los sindicatos por el acuerdo que se había firmado
anteriormente, pero claro, ante la situación en la que nos encontramos, a mí me parece muy bien. Si están abiertos los colegios, si están abiertos los cines, están abiertos ya prácticamente, estamos todos y no de poco tiempo. Ya llevamos a lo largo de todo este año que ya se ha visto pues la apertura de prácticamente todo, ¿no? En este caso los hoteles y los que dependen única y exclusivamente de los turistas, pero porque no tienen turistas, ¿no? Sí, efectivamente. Pero el resto de actividades ya están en pleno funcionamiento. Digamos que faltan pues esos funcionarios, ¿no? También. Sí, además estamos en un momento en el que las administraciones públicas van a requerir de todo su personal al cargo por todas las ayudas económicas que van a venir de Europa, de Estado, del Gobierno de Canarias, y también para la atención ciudadana de ese gran número de personas que se va a ver en riesgo grave de sufrir una posible exclusión, porque las diferencias sociales ahora mismo, después de la pandemia, están siendo muy elevadas. Eso no implica que creo que además sería interesante ese estudio, que se haga un análisis de todo este tiempo que no solo el funcionariado de la administración pública, sino también todos los trabajadores de las empresas privadas han estado haciendo teletrabajo, y ver realmente esa productividad, si ha sido beneficioso o no ha sido beneficioso, porque es verdad que en toda Europa se está tendiendo a ese nuevo modelo de trabajo. De teletrabajo, sí. Se apuesta incluso en Europa por un sistema mixto, una parte de teletrabajo y otra parte de asistencia a oficinas. Y bueno, yo creo que sería la parte fundamental partir de una base que es hacer ese análisis para ver si en el futuro, si los datos son buenos, por supuesto, en cuanto a productividad y mejora de los resultados empresariales, es positivo, para ir poco a poco implementándolo de cara a que quede de manera fija. Como te digo, es algo que ya en Europa es habitual y se está desarrollando, y creo que puede servir como base ese estudio de este teletrabajo que se ha hecho por obligación por la pandemia, para ver si podría en el futuro pues incorporarse como hecho habitual en el trabajo. Pero bueno, en mi punto de vista. Bueno, ya seguramente volveremos a hablar también de este tema, porque continúa ahí sin cerrarse y sin saber claramente cómo va a ser ese modelo de trabajo. Lo que está claro que, por ejemplo, las Kellys, el mantenimiento, los taxistas, claro, hay muchísimos sectores que no van a poder acogerse a ese teletrabajo. Eso claro, ese es un grave problema, el que vamos a encontrar una gran diferencia a la hora de las personas que estén trabajando, aquellos que van a poder optar a esos beneficios y los que no. Por eso te digo que hay que hacer desde mi punto de vista, creo que habría que hacer un estudio, de analizar la productividad y analizar con profundidad de carga y con datos claros y concisos si realmente esas medidas podrían funcionar o no. Pero bueno, es eso, es una propuesta que yo lanzo al aire, a ver si alguien la coge o la quiere coger. Pues Christopher Rodríguez, muchísimas gracias nuevamente por estar ahí al otro lado. La próxima semana volvemos a hablar contigo, ¿te parece? Muy bien, muchísimas gracias y buenas tardes y un saludo para todos. Buen fin de semana, saludos. Igualmente.